Unidades de concentración, equivalentes y normalidad. El concepto de concentración normal puede resultar desconcertante, ya que presupone que estamos familiarizados con el concepto de equivalente. Para nuestros propósitos, definiremos que un equivalente es igual a un mol de electrones, o portadores de carga homólogos. De esta manera, en procesos redox donde tenemos el número estequiométrico de electrones, podremos interpretarlo como el número de equivalentes al analizar la reacción química a nivel molar. En procesos no redox, utilizaremos la equivalencia de equivalentes, donde el número estequiométrico de electrones será igual a la carga iónica multiplicada por el número de iones analizados. Técnicamente, deberíamos considerar solo los iones negativos, ya que estos son los verdaderamente equivalentes al electrón. Sin embargo, dado que en el algoritmo utilizamos valores absolutos para convertir el número de carga en el número estequiométrico equivalente, y dado que las cargas iónicas cumplen la ley de conservación de la carga, podremos aplicarlo a cualquiera de los pares de iones en una disociación. Con esto, tendremos tres escenarios para el cálculo de equivalentes: iones libres disueltos, un soluto que se ioniza en iones disueltos, y un proceso redox. Cada uno de estos escenarios puede resolverse de tres formas diferentes, mediante factores de conversión, álgebra pura y pseudoecuaciones. Factor de conversión equivalente. Como factor de conversión, definimos el equivalente mediante dos factores. En el primero, establecemos la equivalencia entre un mol de soluto clave y un mol de electrones asociados al soluto clave. El valor que se utilice dependerá del contexto, siendo a. la carga del ion si se trata de un ion libre, b. el producto del número estequiométrico por la carga iónica en una disociación no redox, y c. el número estequiométrico de electrones en un proceso redox. Luego, el segundo factor de conversión evalúa la igualdad entre moles de electrones asociados al soluto y equivalentes de soluto, argumentando una relación 1 a 1, como veremos en los siguientes ejemplos. En este caso vamos a resolver el número de equivalentes para 12 moles de iones de hierro 3+, también conocido como ion férrico. Y lo vamos a resolver por factores de conversión. Lo primero que vamos a hacer es escribir el dato que nos dan, que son 12 moles de ion férrico. Lo siguiente es determinar cuánto equivale una mol de ion férrico en moles de electrones de ion férrico. En este caso, como no hay una reacción química, simplemente será el número de carga en su valor absoluto, o sea 3. Y luego, simplemente es convertir de moles de electrones a equivalentes, que es una relación 1 a 1. Hecho esto, operamos el factor de conversión. Moles de ion férrico que multiplican, moles de ion férrico que dividen. Moles de electrones asociados al ion férrico que multiplican, moles de electrones asociados al ion férrico que dividen. Por lo tanto, el resultado se expresa en equivalentes de ion férrico, que es resolver 3 por 12. Entonces será 2 por 3 igual a 6 y 3 por 10, 30, o sea 36 equivalentes. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a calcular el número de equivalentes en 4 moles de hidróxido de calcio. Esto no es un proceso redox, sino una ionización simple. Por lo tanto, no hay electrones a la vista. Y en consecuencia, debemos emplear las cargas de los iones. El cálculo será o nos dará el mismo resultado, sea que lo hagamos con el ion positivo o el ion negativo. Así que vamos a proceder en este caso a hacer el cálculo por medio de factores de conversión. Entonces lo primero que voy a hacer es escribir el dato que nos dan. 4 mol
del hidróxido de calcio. Lo que sigue es la relación que habría entre moles del hidróxido de calcio y los moles de electrones asociados al hidróxido de calcio. Entonces, en la ecuación balanceada, los moles del hidróxido de calcio son evidentemente 1. Pero como no tenemos electrones, no podemos determinar directamente cuáles serían los moles de electrones. Pero lo que podemos hacer es emplear el producto entre el número estequiométrico de uno de los iones por su valor absoluto de su carga. Es más fácil hacerlo con el ion positivo, así que lo vamos a hacer con el calcio. El número estequiométrico del calcio es un 1 multiplicado por el valor absoluto de su número de carga, o sea, 2. Ya lo tenemos en moles de electrones, por lo tanto ya lo podemos pasar a equivalentes, definiendo que moles de electrones del hidróxido de calcio serán equivalentes del hidróxido de calcio, en una relación 1 a 1. Ya lo único que queda es hacer el análisis dimensional. Moles del hidróxido de calcio que multiplican, moles del hidróxido de calcio que dividen. Moles de electrones del hidróxido de calcio que multiplican, moles de electrones del hidróxido de calcio que dividen. Lo único que quedan son equivalentes del hidróxido de calcio. Y operamos los valores. 2 por 2, 4, por 2, 8. Por lo tanto, en este escenario tendríamos 8 equivalentes de hidróxido de calcio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Calcular el número de equivalentes de permanganato de potasio en medio básico según la ecuación química. En este caso lo vamos a hacer por el método de factores de conversión. Entonces iniciamos con el dato que nos dan, que es una mol de permanganato de potasio. Como ya está en moles, lo que procedemos es a plantear el ratio estequiométrico. Entonces, dividiendo voy a necesitar moles de permanganato de potasio y multiplicando voy a necesitar el concepto de equivalente. Pero, ¿qué rayos es un equivalente en este contexto? Para poder explicarlo voy a agregar otro factor de conversión. Y lo que voy a relacionar con el mol de permanganato de potasio son moles de electrones, simbolizados como E a la menos. Sin embargo, estos moles de electrones están asociados al permanganato. Así que tenemos esa doble identidad. Son moles de electrones asociados al permanganato. Ahora lo que vamos a hacer es definir el concepto de equivalente de la siguiente manera. Moles de electrones del permanganato va a ser igual a equivalentes de permanganato. Y es una relación 1 a 1. De hecho, podríamos decir que equivalente es una unidad conveniente debido a que me resume moles de electrones en menos símbolos. En cualquier caso, ya tenemos esto para el factor de conversión. Una mol de permanganato de potasio que multiplica, una mol de permanganato de potasio que divide. Moles de electrones asociados al permanganato que multiplican, moles de electrones asociados al permanganato que dividen. Los unos en multiplicaciones y divisiones se pueden ignorar. Por lo tanto, la solución queda como 3 equivalentes de permanganato. Hay que destacar que la interpretación que se hace del equivalente en este contexto es muy concreta y se debe a que tenemos al número estequiométrico del electrón evidentemente explícito. Pero la interpretación que se hará del equivalente para ecuaciones donde no tengamos flujo de electrones, es decir, ecuaciones no redox, va a ser diferente y se va a basar en las cargas de los iones. Pero como se pueden dar cuenta, en esta ecuación redox hay iones, pero no usamos las cargas de los iones para calcular los equivalentes. Así que hay que estar muy pendientes de cuándo es un proceso redox y no redox, para poder determinar sobre qué término hacemos la interpretación del equivalente químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Teoremas algebraicos. Ahora veremos cómo se resuelve utilizando teoremas de álgebra pura.
Recuerda que, al igual que con factores de conversión, es importante distinguir entre calcular el número de moles de electrones y el equivalente como unidad. Por ello, utilizamos una constante de proporcionalidad que convierte las unidades, la cual denominaremos como constante de equivalencia molar, similar a la constante de masa molar. Su valor es de 1 ec/mol y su símbolo es m subíndice U, idealmente indicando que un equivalente es igual a un mol de electrones, o algo similar a los electrones. En términos del algoritmo, esta constante de equivalencia molar nos permite expresar los equivalentes en lugar de los moles. Ahora vamos a examinar cómo se obtienen los teoremas correspondientes. Bien, vamos a encontrar fórmulas algebraicas para calcular el número de equivalentes en iones libres, un soluto ionizado no redox y un soluto en un proceso redox. Entonces, en este caso vamos a resolver primero el del proceso redox, ya que es donde podemos ver directamente qué es el equivalente o su definición más simple. Entonces, la característica principal de un proceso redox es que el número estequiométrico del electrón es evidente o es calculable. Por lo tanto, podremos tener un ratio estequiométrico de número estequiométrico del electrón a número estequiométrico del soluto. Y eso nos ayudará a determinar los moles de electrones. Porque bajo esta definición vamos a asumir que el número de equivalentes es igual a los moles de electrones en un proceso redox. Por consiguiente, este escenario se basa básicamente en determinar los moles de electrones mediante un cálculo estequiométrico, mol a mol. Entonces, moles de electrones será igual al ratio estequiométrico entre el número estequiométrico del electrón multiplicando y el número estequiométrico del soluto dividiendo, multiplicado por la cantidad de sustancia del soluto clave. Eso nos daría en moles de electrones, pero como lo necesitamos es en equivalentes, lo que vamos a hacer es agregar una constante que me convierte de moles de electrones a equivalentes. A esa constante la voy a llamar constante de equivalencia molar, y eso es lo que me convierte cantidad de moles de electrones a equivalentes del soluto. Con lo cual tendríamos la fórmula para determinar el número de equivalentes. Si lo que lo necesita es determinarlo desde la masa, pues reemplaza cantidad de sustancia por el cociente de masa sobre masa molar. Si lo que necesita es la concentración normal o concentración equivalente, pues divide todo esto entre el volumen de la solución, con lo cual obtendrá equivalente sobre el volumen, que si lo convierte a litros, le dará equivalente sobre litro o normal. Ahora analicemos el siguiente caso, que es el de un soluto ionizado no redox. En este caso, no tenemos acceso al número estequiométrico del electrón. Por lo tanto, debemos buscar el número de entidades equivalentes al electrón en carga. Recuerde que un solo electrón va a tener una carga elemental y una mol de electrones va a tener una carga de Faraday. Por lo tanto, lo más cercano a los electrones son los iones. Los iones también pueden acumular cargas de Faraday cuando se almacenan en cantidades macroscópicas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es plantear el siguiente argumento. Lo primero, el ratio estequiométrico de electrón a soluto es el número estequiométrico del electrón sobre el número estequiométrico del soluto clave. No tenemos acceso al número estequiométrico del electrón porque en un proceso no redox no hay flujo de electrones. Pero lo que vamos a hacer es contabilizar el número de entidades semejante al de un electrón. Por lo tanto, voy a argumentar que el número estequiométrico del electrón va a ser semejante a el número de carga del ion por el número estequiométrico del ion. Por ejemplo, para un ion simple como el anión cloruro, Cl-, va a ser prácticamente indistinguible en términos matemáticos del electrón porque ambos tienen una sola carga negativa. Pero para otros aniones, por ejemplo el anión óxido, 2 negativo, él equivale más o menos a 2 electrones. Y así sucesivamente. Adicionalmente también lo podríamos hacer con los iones positivos.
Pues con esta fórmula, empleando el concepto de valor absoluto, podremos calcular el equivalente al número estequiométrico del electrón, ya sea con el ion positivo o el ion negativo en una disociación iónica no redox. Ya lo único que queda es expresar esto reemplazando el número estequiométrico del electrón por los términos de los iones. Esto, el número estequiométrico de un ion sobre el número estequiométrico de un soluto, es igual a un ratio estequiométrico. Así que puedo escribir este término en términos del valor absoluto de la carga de un ion por el ratio estequiométrico ion absoluto. Y, por lo tanto, puedo reemplazar este término en la ecuación que habíamos definido para el equivalente. Pero en lugar del ratio estequiométrico electrón absoluto, voy a emplear el producto valor absoluto de la carga del ion por el ratio estequiométrico ion absoluto. Con lo cual tendríamos el número de equivalentes para un soluto en un proceso no redox. Entonces, para finalizar tendremos el caso de los iones libres. En el caso de los iones libres no hay una reacción química como tal. Y la sustancia clave no es un soluto, sino el propio ion. Así que no puede haber ratio estequiométrico dado que no existe una ecuación química. Y la sustancia clave es el propio ion. Con lo cual obtenemos la fórmula que nos convierte de cantidad de sustancia en moles de ion a el número de equivalentes de un ion dado. Una vez que tenemos ya la racionalización de estas tres fórmulas, simplemente es aplicarlas según sea el caso. Iones libres, procesos no redox de ionización y procesos redox. Funcionará tanto para medias reacciones como para reacciones completas netas, siempre y cuando conozcamos la cantidad de electrones que fluyen. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Una vez que disponemos de los algoritmos, podemos aplicarlos mecánicamente, siguiendo la guía de identificar el tipo de escenario, que puede ser iones libres, soluto disociado en un proceso no redox y soluto involucrado en una reacción redox. Calcular el número de equivalentes de 12 moles de ion férrico. En este caso lo vamos a resolver por la técnica algebraica. La fórmula es la siguiente para iones libres. El número de equivalente de un ion libre es igual al valor absoluto de su número de carga por su cantidad de sustancia por la constante equivalente molar para que nos den las unidades. Entonces es simplemente reemplazar. El valor absoluto de la carga es, más 3 por la cantidad de sustancia del ion, 12 mol, por la constante equivalente molar que es exactamente un equivalente en cada mol de electrones o sus equivalentes. Hecho esto, podemos cancelar. Mol que multiplica, mol que divide, se cancela. La única unidad que queda es equivalente. Y operamos los valores. El valor absoluto de más 3 es 3 por 12 es igual a 36. Por lo tanto, habrán 36 equivalentes en 12 moles del ion férrico. Aquí nos faltó definir que el ion clave es el ion férrico. Es importante hacer esa definición, o si no la ecuación no tiene sentido. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a calcular el número de equivalentes en 4 moles del hidróxido de calcio. Pero antes de cualquier técnica, lo que vamos a hacer es plantear cómo quedaría esta reacción. Esto no es una reacción redox, sino una disociación iónica. Por lo tanto, no hay electrones visibles, simplemente iones. El ion calcio, 2 positivo, más 2 iones hidróxido, 1 negativo. En este punto, como no hay electrones evidentes, entonces esto es el cálculo de equivalentes para un proceso no redox. Y en procesos no redox vamos a emplear la siguiente fórmula porque este video lo vamos a hacer resolver por la técnica algebraica.
La ecuación para procesos no redox es la siguiente. Número de carga de uno de los iones, ratio estequiométrico de ion a soluto, cantidad de sustancia de soluto y constante equivalente molar. Comencemos, pues hay que escoger un ion. Es más fácil siempre hacerlo con el ion positivo, ya que pues nos evitamos los valores negativos, pero igual para eso está el valor absoluto. Entonces la carga del ion, voy a escoger al calcio como mi ion, y evidentemente el hidróxido de calcio es el soluto clave. El número de carga del ion es 2. El ratio estequiométrico ion a soluto será el número estequiométrico del ion, que es un 1, sobre el número estequiométrico del soluto clave, que también es un 1, multiplicado por la cantidad de sustancia del soluto clave, que es 4 mol, multiplicado por la constante equivalente molar, que es exactamente igual a un equivalente en cada mol de electrones. En el análisis dimensional tenemos mol que multiplica y mol que divide se cancela. El resultado queda expresado en equivalentes. Los valores, los unos pues también se cancelan. Y operamos 2 por 4 es igual a 8. Por lo tanto, los equivalentes del hidróxido de calcio, cuando son 4 moles, son 8 equivalentes. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Calcular el número de equivalentes de una mol de permanganato de potasio en medio básico según la ecuación de semirreacción redox. Y en esta ocasión lo vamos a resolver por la técnica algebraica. Como es un proceso redox, vamos a emplear la ecuación para procesos redox, que es esta de acá, que ya está lista para reemplazarse, así que es únicamente ubicar los términos. Lo primero es el ratio estequiométrico, es decir, el número estequiométrico del electrón, 3, va multiplicando sobre el número estequiométrico del soluto clave, permanganato de potasio, que no está dado, por lo tanto asumimos que es un 1, multiplicado por la cantidad de sustancia del soluto clave, que el enunciado nos dice es un mol, multiplicado por la constante de equivalencia molar, que es exactamente igual a un equivalente sobre mol. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Mol que multiplica y mol que divide se cancela. 1 por 1 sobre 1 también se cancela, así que el resultado es de 3. 3 equivalentes, asumiendo que el soluto clave es el permanganato de potasio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Normalidad. Una vez que reconocemos que los equivalentes se calculan de forma diferente para 3 escenarios distintos, y que contamos con algoritmos para su cálculo, ya sea mediante factores de conversión o teoremas de álgebra pura, podemos dirigir nuestra atención hacia la concentración normal o concentración equivalente. Como factor de conversión, la concentración equivalente se define como el número de equivalentes asociados al soluto por cada litro de disolución. Vamos a calcular la concentración normal de ácido sulfúrico en 3 casos. El primer caso, uno completamente ionizado. En el segundo caso tenemos una ionización que debemos plantear. Y en el tercer caso tenemos un sistema redox. En los 3 casos se calcula un poco diferente, y esa es la razón por la cual la concentración normal o equivalente puede llegar a ser desafiante, porque hay que identificar claramente qué caso estamos trabajando para poder usar un algoritmo específico. Normalmente el algoritmo que se nos enseña para resolver esto es en el caso B, es decir, cuando tenemos disociaciones simples y podemos ir desde el soluto hasta el ion. Pero no siempre es el caso. Así que comencemos. Teniendo en cuenta que voy a resolver en este caso por factores de conversión y que en los 3 casos vamos a completar a 50 mililitros de disolución. Lo primero que vamos a hacer para este factor de conversión es
plantear el cociente, que iría desde lo que determina la cantidad del soluto, en este caso 10 gramos de iones sulfato, sobre lo que determina el volumen de la solución, 50 mililitros. Vamos a corregir en primera instancia el volumen para que quede en litros, que es la conversión más sencilla. Entonces mililitro, y sería mililitros de solución. Nunca olvidar la identidad a la cual está asociada. En factores de conversión debemos memorizarnos que siempre tenemos valor, unidad e identidad. Ahora sí, tenemos mililitros de la solución multiplicando y voy a necesitar litros dividiendo. Sabemos que para completar un litro necesitamos 1000 mililitros de solución. Ya lo tenemos en litros. Ahora lo que vamos a hacer es pasar de gramos a moles. Por lo tanto necesitamos calcular la masa molar del ion sulfato. Si lo podemos hacer un poco más rápido, el azufre tiene un peso de 32.07 y se repite una vez, más el oxígeno 16 que se repite 4 veces. Por lo tanto, la masa del anión sulfato va a ser de 96.07. Entonces tendremos 96.07 gramos del anión sulfato por cada mol de anión sulfato. Entonces ya lo tenemos en moles. Ahora viene la parte semiestequiométrica. Y es que debemos encontrar la relación entre moles de anión sulfato y moles de electrones asociados al anión sulfato, que en este caso será igual al valor absoluto del número de carga del anión sulfato. El número de carga del anión sulfato es menos 2, por lo tanto su valor absoluto va a ser 2 positivo. Entonces ya lo tenemos en moles de electrones. Lo único que quedaría es convertirlo a equivalente, sabiendo que un mol de electrones de cualquier entidad es igual a un equivalente de esa entidad, en una relación 1:1. Hecho esto, en el análisis dimensional tenemos lo siguiente: mililitros de solución que divide, mililitros de solución que multiplica, gramos de sulfato que multiplica, gramos de sulfato que divide, moles de sulfato que multiplica, moles de sulfato que divide, moles de electrones de sulfato que multiplican, moles de electrones de sulfato que dividen, se cancelan. La única unidad que queda es equivalentes del anión sulfato, que es lo que estamos buscando, sobre litros de disolución. Y precisamente la concentración normal o concentración equivalente se define como equivalentes de soluto sobre litros de solución. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Entonces hacemos el cálculo final, que será 10 por 1000 por 2 positivo porque sale del valor absoluto, sobre, abro paréntesis, 50 por 96.07. El resultado lo vamos a expresar a dos cifras significativas, siendo un valor de 4.2. Por lo tanto, podemos decir que hay 4.2 equivalentes de anión sulfato en cada litro de solución en esta disolución, o que se encuentra el 4.2 normal de anión sulfato. Eso simplemente sería el caso A. En B tenemos una disociación iónica de un solo protón para 10 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo en este segundo escenario? Tenemos ácido sulfúrico que en su disociación iónica pierde un solo hidrógeno. Por lo tanto, adquiere una carga de -1 y el protón libre una carga de +1. Números estequiométricos 1. La ecuación ya está en balance. En este caso, el factor de conversión inicia semejante al anterior, pero con la diferencia de que no estamos analizando 10 gramos de anión sulfato, sino 10 gramos del ácido sulfúrico. En el siguiente paso volvemos a convertir de mililitros a litros, así que es copiar el factor de conversión del escenario anterior para corregir los volúmenes. En el siguiente paso, el de las masas molares se diferencia un poco porque ya tenemos 2 hidrógenos de más. Por lo tanto, es como tener 96.07 más 2.02. Por lo tanto, esto se convertirá en 98.09. La diferencia va a ser mínima, pero aquí es donde viene la principal diferencia, y es al relacionar los moles del ácido sulfúrico con los moles de electrones equivalentes de dicha sustancia, que será igual al valor absoluto
del número de carga de uno de los iones, cualquiera. Pero vamos a escoger el positivo porque pues es el más sencillo. Pero multiplicado por su número estequiométrico. Así que será 1 del número de carga por 1 del número estequiométrico. Ya lo tendríamos en moles de electrones. Lo único que quedaría es convertirlo a equivalentes. En la relación 1 a 1, en la cual decimos que un equivalente es igual a un mol de electrones equivalentes. Hecho esto, ya tenemos el análisis dimensional, sería los de volumen se cancelan, gramos de ácido sulfúrico, moles de ácido sulfúrico, moles de electrones asociados al ácido sulfúrico, se cancelan. Las unidades que quedan son equivalentes del ácido sulfúrico multiplicando sobre litros de solución dividiendo. Y equivalente sobre litro es la definición de concentración normal. Lo único que queda es operar la aritmética. Entonces 10 por 1000 por, bueno, todo lo demás aquí ya es un 1, lo podemos ignorar. Así que es dividido entre, abro paréntesis, 50 por 98.09. El resultado, a dos cifras significativas, será de 2.0. Entonces hay dos equivalentes en cada litro de solución, o, dicho de otro modo, esta segunda disolución se encuentra al 2 normal. Cabe destacar que si no estuviéramos analizando la disociación parcial, sino la disociación completa, entonces los iones pasarían a tener dos cargas equivalentes. Por lo tanto, tendríamos una concentración de 4 equivalentes en cada litro. Pero la concentración equivalente es contextual a la ionización que se esté analizando. Finalmente, el último caso que vamos a analizar es la reducción de 10 gramos de ácido sulfúrico para producir monóxido de azufre, según esta media reacción balanceada. Vamos a comenzar igual que en el anterior, planteando la masa del soluto sobre el volumen de la solución, el cual corregimos para obtener en litros, el cual corregimos para tener en moles. Pero la diferencia viene en el cálculo entre el mol de ácido sulfúrico y los moles de electrones. En este caso, los moles de electrones no corresponden a ninguna entidad iónica, sino literalmente a los electrones asociados. Hay 4 electrones asociados, por lo tanto, literalmente, serán 4 moles de electrones de ácido sulfúrico. Y lo último que hacemos es la conversión de moles de electrones a equivalentes. En el análisis dimensional tendremos las cancelaciones que ya hemos hecho en los ejercicios anteriores, y como los cálculos son en esencia los mismos que en el punto anterior, solo que 4 veces más grandes, es multiplicar 4 por la solución anterior. Por lo tanto, la solución sería 8.15. Como estamos haciéndolo a dos cifras significativas, 5, el primer no significativo, me marca el redondeo hacia arriba. Así que la solución queda como 8.2 equivalente ácido sulfúrico sobre litro de solución, o simplemente 8.2 normal. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Algebraicamente el parámetro de la concentración normal no tiene símbolo UPAC, por lo que para este curso lo representaremos con la letra griega, epsilon manuscrita subíndice I, donde I representa el soluto correspondiente. Esta concentración normal será igual al cociente entre la cantidad de equivalentes de soluto dividida entre el volumen de la solución, V, definida de manera estandarizada en unidades de equivalente sobre litro u homólogas como miliequivalentes sobre mililitros o kiloequivalentes sobre metro cúbico. El cociente de equivalentes por litro a veces se representa con la unidad derivada normal m. Esta unidad, al igual que sus equivalentes molar m y molal m, puede presentar inconvenientes en cálculos debido a que no permite conversiones directas y también en definiciones, ya que su símbolo puede confundirse con otras unidades como el newton, n, de fuerza o el parámetro número de entidades, mayúscula n subíndice i. Sin embargo, es una unidad conveniente en la expresión escrita,
ya que en lugar de escribir equivalentes de soluto por litro de disolución, simplemente escribimos normal. Nos piden calcular la concentración normal del ácido sulfúrico para tres casos diferentes. En A tenemos un ion aislado, en B tenemos una disociación iónica y en C tenemos un proceso redox para el cual nos dan una media reacción. Entonces, aunque la definición fundamental de la concentración equivalente es relativamente sencilla, el problema recae en el cálculo del número de equivalentes, que como vimos en videos anteriores es diferente para cada uno de los casos. Así que lo que tenemos que hacer es modificar la definición fundamental de concentración equivalente, reemplazando el número de equivalentes por las fórmulas que obtuvimos en videos anteriores para esos casos específicos. Recuerde que no estamos obligados a demostrar las ecuaciones nuevamente. Simplemente vamos a invocarlas desde un formulario e igualamos, expresando las ecuaciones de manera elegante. También debemos tener en cuenta que en todos estos tres escenarios nos están dando masa en lugar de cantidad de sustancia. Así que la cantidad de sustancia debe reemplazarse por el cociente masa sobre la masa molar. Con lo cual tenemos las tres definiciones específicas para cada uno de estos casos. Entonces podemos comenzar a reemplazar para el primer caso, que corresponde a 10 gramos del ion sulfato, uno de los iones asociados al ácido sulfúrico. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar su número de carga, 2 negativo, multiplicado por su masa, 10 gramos, sobre la masa molar que deberemos calcular. Entonces será 32.07 del azufre más 4 oxígenos por 16. El resultado es de 96.07 en unidades de gramos sobre mol, multiplicado a su vez por la constante de equivalencia molar, que es un equivalente sobre mol, dividido entre el volumen de la disolución, que son 50 mililitros. Pero en lugar de mili voy a reemplazar por su definición 10 elevado a la menos 3 litros para hacer un reemplazo implícito y de esa manera podamos tener un análisis dimensional más sencillo. Entonces en el análisis dimensional tenemos que los gramos y los moles se cancelan. Las unidades que permanecen son equivalente multiplicando, litro dividiendo, que son las unidades que definen a la concentración normal o equivalente. Lo único que queda es resolver la aritmética. 2 por 10 sobre, abro paréntesis, 96.07 por 50 por 10 elevado a la menos 3. El resultado a dos cifras significativas es de 4.2. Por lo tanto, esta primera disolución está a 4.2 equivalente sobre litro o 4.2 normal. Vamos con la siguiente. En el proceso redox debemos asumir las instrucciones de que se libera un solo protón. Así que el soluto H2SO4 libera un solo protón, por lo tanto forma HSO4 de una sola carga negativa y un protón único. Entonces voy a asumir que mi sustancia clave es el ácido sulfúrico y el ion puede ser cualquiera de los dos, digamos el negativo. Pero cualquiera de los dos va a dar lo mismo porque aquí se aplica la ley de la conservación de la carga. Así que comenzamos a reemplazar. La carga del ion en este caso es 1 negativo, multiplicado por el ratio estequiométrico del ion multiplicando 1 sobre el número estequiométrico del soluto, que también es un 1. Luego viene, aquí se me había olvidado reemplazar por el cociente masa sobre masa molar. Establecido eso, pues ahora sí continuamos con la masa del soluto, 10 gramos, sobre la masa molar, que en este caso sería 96.07 gramos sobre mol más 2.02 de los dos hidrógenos, o sea 98.09, multiplicado por este término que es exactamente igual al que teníamos arriba. Así que pues reemplazamos. El análisis dimensional es el mismo, así que no necesitamos hacerlo. Saldrá en equivalente sobre litro y lo único que queda es operar los valores. Ese menos 1 sale como 1 positivo del valor absoluto, así que todos estos tres términos se van a cancelar. Hecho esto, operamos los valores. 10 sobre, abro paréntesis, 98.09 por 50 por 10 elevado a la menos 3. A dos cifras significativas sería de 2.0.
Por lo tanto, esta solución se encuentra en el 2 normal. Para el siguiente escenario, vamos a tener en cuenta que estos cuatro términos son iguales a estos que ya operamos. Estos que acompañan nos daban 1, así que esto, al ser igual a esto, nos dará esto, pero no exactamente 2.0. Aquí lo voy a reemplazar como 2.04, una cifra de más para no introducir errores por redondeo. Lo único que quedaría es resolver este término que es el ratio estequiométrico, para lo cual necesitamos la media reacción que nos dieron en el enunciado, donde voy a asumir que el soluto clave es el ácido sulfúrico. Sé que aquí hay ácido sulfúrico porque dos de estos 4 protones se los puedo asociar al anión sulfato para recuperar el ácido sulfúrico neutro. Y la ecuación seguiría en balance de masa y carga. Dicho esto, lo que procedemos a hacer es buscar el número estequiométrico del electrón, que es un 4, sobre el número estequiométrico del soluto clave, que es el ácido sulfúrico 1. Por lo tanto, es multiplicar la solución anterior por 4. A dos cifras significativas, el resultado queda como 8.2, equivalente sobre litro. Por lo tanto, estos 3 ejercicios de la misma sustancia nos ayuda a ver que el cálculo de equivalentes y concentraciones normales es muy dependiente del contexto y no se puede aplicar un único algoritmo para resolver las 3 situaciones. Y es por eso que los cálculos de concentraciones normales son tan retadores. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Qué tiene de normal la concentración de cantidad de electrones? La concentración normal, también conocida como normalidad, tiene su origen en el término alemán Normalität, introducido por Carl Friedrich Mohr en el siglo XIX. Este concepto surgió en el contexto de la química analítica y se definió inicialmente en su obra Lehrbuch der chemisch-analytischen Titriermethode de 1855. Mohr estableció que una solución normal contiene un átomo de sustancia, expresado en gramos, en un litro de disolución. A lo largo de su obra, Mohr propuso numerosas definiciones normales para diversas herramientas y técnicas analíticas, como pesaje estándar, bureta estándar, fuerza de una solución normal de ácido / diagonal base, entre otros. En ese contexto histórico, la normalidad se utilizaba para describir la relación entre la estequiometría de los elementos y el número de equivalentes presentes en compuestos complejos. Así, la concentración equivalente era lo normal en ese periodo, ya que los pesos normales eran equivalentes. Sin embargo, en la actualidad, los pesos normales se asocian con las masas molares, y la concentración normal se define como la cantidad de sustancia por unidad de volumen. Es decir, la unidad de concentración química más popular actualmente es la concentración molar, lo que hace que el término normalidad en la concentración normal se considere más como una reliquia histórica que una designación actualmente relevante. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.